Padre nuestro, estamos acá a punto de abrir tu palabra. Por favor, Señor, guíanos, instruye nuestros pensamientos para lo que va a ser dicho en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 14, versículo 7, la lectura bíblica que compartimos hace unos minutos, dice: ese ángel decía con fuerte voz: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado este versículo vez tras vez, lo han escuchado, lo han analizado, lo han estudiado a profundidad y han encontrado grandes lecciones espirituales para su vida y específicamente en el área de la profecía como tal. Sin embargo, yo también sé que hay algunos otros que tal vez esto se les hace totalmente nuevo y no están entendiendo a profundidad en qué sentido es que el juicio de Dios comenzó y qué tiene que ver este mensaje con nosotros hoy, ahora. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el mensaje en dos partes. El primero es un poco teórico, vamos a explicar un poco en qué consiste este mensaje, y el segundo es un mensaje práctico, cómo nosotros podemos vivir en base a lo que dice acá y cómo podemos nosotros aplicarlo en nuestra vida. Así que en primera instancia vamos a enfocarnos en lo práctico y quiero hacerles una pregunta. Cuando ustedes escuchan la palabra juicio, ¿les alegra o les da miedo? Escuché a uno que dijo depende, correcto. Cuando escuchamos la palabra juicio, hay algunos que se sienten con miedo porque es un juicio y se va a dar un veredicto y puede ser que salgamos mal o salgamos bien, uno no sabe. Y hay otros que dicen, yo quiero que se le haga un juicio porque necesito justicia. Ahora, si nosotros decimos justicia, yo creo que todos se sentirían felices, que se haga justicia, porque todos en cierto sentido queremos que se haga justicia de una u otra manera. Sin embargo, bíblicamente hablando, el juicio y la justicia están de la mano. Y así como dicen ustedes, algunos de ustedes, depende, el tema del juicio se transforma en evangelio o buenas nuevas cuando nosotros estamos bien con Dios. Pero si no estamos bien con Dios, se transforma en un instrumento de tener tal vez temor o miedo. Inclusive este mensaje nos dice, temer a Dios y darle gloria. Algunos dicen, sí, hay que tenerle miedo a Dios porque ese juicio es terrible. Pero vamos a entender un poquito a profundidad en qué contexto nosotros podemos ver el juicio de Dios manifestado para la humanidad. En primer lugar, yo quiero mostrar algunos ejemplos bíblicos que en mi caso particular me ayudaron a entender de qué lado del juicio estaba yo. El primer caso que les quiero mencionar es el caso del hijo pródigo. Ustedes se acuerdan, el hijo pródigo sale de casa, gasta todas sus pertenencias y después cuando vuelve, el padre corre hacia él y lo recibe con brazos de amor y le dice, hijo, ven, le cambia la ropa, le pone un anillo y le hace una fiesta completa en la casa. Matan al animal más gordo que tenían y felices. Y por allá el hermano mayor está así como, yo no me fui de casa, yo no me porté mal, yo no hice nada, estaba acá fielmente trabajando, rompiéndome el lomo por las cosas de mi padre y ni un animalito me ha sacrificado. Y yo decía, eso sí es verdad. O sea, ¿cómo no le va a hacer algo al fiel y al infiel le va a hacer de todo? Por lo menos que sea equitativo y que le haga algo al fiel y algo al infiel también. Es como que es la forma lógica de nosotros pensar, por así decirlo. Y yo siempre me puse del lado del hermano mayor. Aparte que soy hermano mayor también. Entonces yo decía, ¿por qué el hermano mayor es el que sufre las consecuencias y no le celebran nada nunca? El tema es que yo quería que se hiciera justicia porque yo estaba de ese lado. Pero cuando yo entendí que yo no era el hermano mayor, sino que yo era el hijo pródigo, ahí como que ya no quería, más bien acepté la misericordia de Dios, la gracia. Como que decía, bueno, Señor, si tú quieres,
hacer bien, yo sé que no lo merezco, pero también lo recibo. O sea, no está mal recibir ese don tuyo, por así decirlo. También me pasaba lo mismo cuando encontramos la parábola de los trabajadores. Uno llegó tempranito a la mañana y comenzó a trabajar, otro al mediodía, a la tarde, y otro llegó a la última hora de la noche y después todos recibieron el mismo pago. Yo decía, ya va, ¿cómo hacer eso? ¿En qué lugar eso es justicia? Si una persona trabaja más, merece más. Pero él había acordado que le iba a dar un denario. Así que no era el salario de un día. Así que ya lo que había acordado con los primeros, así quedó. Lo que él haga con los demás no es problema de los primeros. Pero yo siempre me ponía del lado de que yo era el que trabajaba tempranito. Yo era el que estaba ahí tempranito. Hasta que entendí que yo era el último que había llegado. Ay, yo no quería la gracia, no quería la justicia, lo equitativo, sino como que, ay Señor, gracias por tu gracia, porque ahora puedo disfrutar de un beneficio que honestamente no merezco, porque yo no trabajé tanto y aún así tú me estás dando el mismo pago que le estás dando a aquellos que se han esforzado tanto durante toda la vida. Y si ustedes ven estas analogías, Jesús se las hizo al pueblo judío, porque en cierto sentido ellos también creían que ellos eran esas personas que habían estado históricamente siguiendo a Dios. Dios los había escogido a ellos como pueblo. Dios le dice, miren, pero es que no es solamente así. La salvación, lo que yo hago con la salvación no es su problema, es mi problema, mi decisión, y yo decido dársela a todo aquel que esté dispuesta a recibirla. Entonces, en ese contexto, el juicio o el concepto de juicio, de si nosotros lo vemos como algo alegre o algo triste, depende de dónde nosotros nos posicionemos a nosotros mismos en ese juicio. Nosotros vamos a querer que se haga justicia o que se haga misericordia, dependiendo de dónde nosotros queremos o dónde nosotros nos ponemos en ese juicio. Así que ahí tenemos la primera parte de eso. Cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, llegamos cortos de la gracia y de la gloria de Dios por nuestros propios méritos. Nosotros no hicimos algo para merecer la salvación y no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación más que simplemente aceptar lo que Jesús hizo por mí. Y ese es el fundamento del Evangelio eterno. Por eso, cuando el mensaje de los tres ángeles se habla, se menciona que tenían un evangelio eterno. Y el evangelio eterno comienza con la hora de su juicio ha llegado. Hay personas que quieren desligar las buenas nuevas del juicio, porque ellos piensan que tal vez el juicio es algo negativo y las buenas nuevas es algo positivo. Y el juicio es el juicio final, es cuando venga Cristo Jesús solamente, que es el juicio ejecutivo. Más adelante vamos a hablar un poquito en relación a eso. Y se olvidan que en realidad no existiría buenas nuevas si no existiera un sistema judicial a través del cual Dios hiciera justicia y redimiera a su pueblo. Las buenas nuevas son que Cristo Jesús validó el sistema judicial a un punto tal que se lo tomó tan serio que Él mismo dio su vida por amor a nosotros. Él mismo estuvo dispuesto a morir. Y dígame si esto no es serio o solemne. El sistema judicial de Dios es algo que tal vez cuando entendamos a profundidad nos va a ayudar a captar grandes y profundas verdades de lo que Cristo está haciendo en este momento por nosotros en el santuario celestial. El salmista dice en Salmos 119, 39 y 40, Salmos 119, 39 y 40, aléjame del temor de la deshonra, porque tú eres bondadoso en tus juicios. En otras versiones dice, porque buenos son tus juicios. Así que vemos que la característica del juicio de Dios es que son buenos. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y en algunas ocasiones yo me he encontrado huyéndole a los mandamientos de Dios. Dice, yo no quiero saber que yo tengo que,
no codiciar, porque yo he codiciado y ojalá no existiera este mandamiento para yo poder hacerlo libremente. Pero no, la palabra del Señor, acá el salmista me está diciendo, he anhelado tus mandamientos. Porque entender que el juicio de Dios o la justicia de Dios está diseñada para salvarme y no para condenarme, me cambia completamente la perspectiva de cómo yo vivo mi cristianismo. No se trata de que yo hago algunas cosas para que Dios no me condene, sino que Cristo Jesús ya pagó la condena y simplemente a mí me queda cosechar el beneficio de lo que Cristo hizo por mí. Y es por eso que yo anhelo los juicios de Dios. Porque cuando acepto a Jesús en mi vida, ya no hay nada que yo pueda hacer, sino que todo lo hizo Él y ya yo simplemente quiero agarrar el beneficio de la salvación. Y aferrarme a la salvación con todas mis fuerzas y con todas mis ganas. Ahora, vamos a hablar un poco de la teoría. Estos conceptos de justicia y juicio están conectados a lo largo de toda la Biblia. Nosotros vamos a ver que en el libro de Juan, capítulo 16, justo antes de que Jesús se fuera al cielo, Jesús habla a los discípulos de un consolador que va a estar con ellos. Y en el versículo 7 dice lo siguiente, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y yo en mi mente digo, ¿por qué me conviene a mí que Jesús se vaya? Si ya estamos bien con Jesús acá en la tierra, que se quede con nosotros, que se quede ayudándonos. ¿En qué sentido conviene que Él se vaya y que venga un Consolador? Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son tres conceptos que están completamente ligados y son los conceptos que nos van a ayudar a entender qué es lo que Jesús está haciendo en el cielo durante más de 2000 años. El Espíritu Santo nos va a guiar a entender conceptos de pecado, de justicia y de juicio. Y la misma Biblia, Jesús lo explica y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está claramente, Cristo Jesús vino, el que crea y fuera bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Ya el sacrificio está hecho, así que el Espíritu Santo te va a convencer de que si no has entregado tu vida a Cristo Jesús, estás en pecado y mientras estés en pecado no puedes obtener la salvación. Por eso es importante que entregues tu vida a Cristo Jesús. Y todavía hay esperanza, porque todavía hay gracia y el Espíritu Santo está haciendo esa labor. Pero no solamente eso, sino que nos va a enseñar un poco en relación a la justicia. Y dice el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Justicia porque voy al Padre y no me verán más. Yo digo, ¿en qué sentido eso habla de la justicia de Dios? Y cuando nosotros entendemos el tema del juicio investigador de Dios, entendemos que ahí está manifestada la justicia de Dios. Si bien es cierto que la salvación del hombre se efectuó con la muerte y la resurrección de Cristo, no es solamente eso lo necesario, sino que Cristo tiene que ir al cielo y demostrarle a todos los seres vivientes, los ángeles, que nosotros, que somos la raza caída, que somos los únicos pecadores de todo el universo, tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Y eso es algo complejo. Imagínense que acá en la cárcel de Houston, no conozco el nombre de ninguna cárcel, pero imagínense que venga el alcalde Abbott y diga, ¿saben qué? Vamos a liberar a todos esos presos, ya se arrepintieron. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en la ciudad? Digo, ya va, pero ¿cómo tú me puedes probar a mí que están bien, que no van a salir a matar, a robar o lo que sea? ¿Cómo vas a tomar eso? No, yo lo compruebo, sáquenlos. Evidentemente nosotros que no conocemos lo que conoce el alcalde probablemente vamos a tener cierto miedo. En el universo pasa algo parecido. Nosotros somos los que estamos en la cárcel, porque nosotros somos los que pecamos. Nadie del universo ha pecado, solamente nosotros. Satanás pecó, él cayó, nosotros caímos y Dios está intentando salvarnos, nos está intentando rescatar de la cárcel. Pero para sacarnos de la cárcel
y que los demás estén felices con esa decisión, es necesario un proceso judicial que les demuestre a todos los demás, incluyendo los ángeles, que nosotros sí estamos haciendo las cosas bien, que nosotros sí queremos vivir con Jesús, que nosotros sí rechazamos el pecado y no que queremos vivir una vida de pecado. Porque si no, ellos van a decir, esto no nos va a afectar a nosotros. Ya estoy viendo todas las consecuencias que están generando en la tierra, el dolor, la muerte, la miseria, la maldad, la traición, el egoísmo, la envidia. Nosotros no queremos eso acá. ¿Cómo podemos estar seguros que todo eso que están pasando ellos allá en la tierra va a ser algo que nosotros no vamos a sufrir acá si tú los salvas por tu misericordia, Señor? Es necesario que haya misericordia, pero es necesario que haya justicia. Y Dios es tan amoroso que aun cuando Él es soberano y rey, Él dice, yo me someto al proceso judicial. Tanto así que no solamente se hizo hombre y murió por nosotros, cumpliendo la paga del pecado, el proceso judicial, sino que ahora está en el cielo intercediendo por nosotros, suplicando por nosotros, para que cada uno de nosotros aproveche la invitación de gracia que Él nos ha hecho para que podamos ser salvos. Y después más adelante el versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces la justicia está hecha para nosotros. Por eso dice, justicia porque me voy al Padre y no me veréis más, porque voy a interceder por ustedes. Pero el juicio está hecho para el príncipe de este mundo, porque ya está juzgado. El juicio es el castigo, la consecuencia que sufre Satanás y sus ángeles y que van a sufrir todos aquellos que rechazaron la invitación de Dios cuando Cristo venga a ejecutarlo por segunda vez. Pero en ese momento, cuando Jesús lo comentó, el versículo 12 dice algo interesante. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar. Habían algunas cosas que tal vez si Jesús se las decía en ese momento a los discípulos, ellos no iban a poder aguantar. Imagínense que Dios le hubiese dicho, mire, va a pasar 1000, 2000 años hasta que yo venga. Y los discípulos iban a estar como que, ¿cómo es esto? ¿En qué sentido esto es justicia? ¿Por qué vamos a estar tanto tiempo acá? Y nosotros vemos a lo largo de la Biblia que Juan, que Pablo, que Pedro, todos creían y esperaban que Jesús iba a volver en sus días. Y muchos de nosotros, hoy inclusive cristianos de diferentes denominaciones, dicen, Jesús dijo que iba a volver pronto y ha pasado bastante tiempo, ya la gente comienza a burlarse porque Jesús no está volviendo. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Qué está faltando para que Jesús vuelva por segunda vez? ¿Será que tenemos que predicar el evangelio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero muy pocos entienden que el ministerio de Cristo en el santuario celestial y el sistema judicial es la clave del éxito para que nosotros podamos estar en el cielo, no solamente nosotros, sino todas aquellas personas que acepten la invitación. El Señor no retarda su promesa, sino que Él es fiel para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Pedro. Yo me hago la pregunta, ¿qué habrán entendido los discípulos en ese momento cuando Jesús les dijo esas palabras? Es complejo lo que ellos pudieron entender en ese momento, pero hoy, gracias a la palabra de Dios, gracias a lo que está revelado en la palabra de Dios, nosotros podemos entender, de acuerdo a Apocalipsis 14, que ese juicio del cual Jesús les habló a los discípulos, que esa justicia de la cual Jesús les habló a los discípulos, ya hoy en día es una realidad. El juicio comenzó en el santuario celestial. ¿Y de dónde nosotros sacamos esa idea? Vamos a la parte teórica, presten atención porque voy a pasar por esto rápido, pero quiero que queden con datos o versículos concretos de cómo nosotros podemos entender en relación a este juicio. En primer lugar, la primera idea de juicio oficial en profecía se menciona en el capítulo 7 de Daniel. Si nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 7, vamos a encontrar que en el versículo 9 dice, mientras yo miraba, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez
se sentó y los libros fueron abiertos. Y ahí tenemos claramente el término juez, que se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, si nosotros entendemos de profecía, nosotros sabemos que el capítulo 10 de Daniel habla de 4 bestias que salen del mar, y esas 4 bestias significan 4 diferentes reinados a lo largo de toda la historia. Y después en ese momento de la 4ª bestia, cuando está el cuerno pequeño, en ese momento es que acontece eso en el cielo. Y miren lo que dice el versículo 13. Mientras tenía yo esta visión en la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esa es la primera ocasión que se menciona hijo de hombre en el Antiguo Testamento, y obviamente nosotros conocemos por el Nuevo Testamento que el Hijo del Hombre hace referencia a Cristo Jesús. Dice, venía uno como hijo de hombre que vino hacia el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y sigue diciendo, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Así que claramente vemos que ahí, en ese periodo de la historia, que es en la época del cuerno pequeño, que es en nuestros días, unos pocos años atrás, comienza un proceso judicial en el cielo, y el Hijo del Hombre, o Jesús, asume y tiene toda la autoridad o todo el poder. Ahora, para entender un poco más el tema del juicio, yo voy a mencionar 4 etapas del juicio, por así decirlo, que nos van a ayudar a entender en qué sentido, en qué parte del juicio estamos cada uno de nosotros. La primera etapa, yo diría que es el juicio de Satanás y sus ángeles, porque ellos inclusive fueron juzgados previo a nosotros, a la creación, pero en la Biblia, en Juan 16:11, justamente lo que acabamos de leer, nos dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Qué quiere decir? Que ya su juicio, su sentencia está dada, por así decirlo. Y eso lo confirmamos en Apocalipsis 12:10, cuando se dice a gran voz que el acusador de nuestros hermanos fue expulsado del cielo. Y eso está pasando exactamente en la cronología después de que Cristo vence y asciende a los cielos. Así que ya Satanás no tiene más acceso en el cielo, ahora viene con gran ira contra los habitantes de la tierra porque le queda poco tiempo. Y ese poco tiempo se entiende en el contexto profético, de la misma manera que Jesús viene pronto, le queda poco tiempo para hacer el trabajo que tiene que hacer. Así que claramente vemos que hay un juicio que se realizó con ellos específicamente. Ahora, con la raza humana existe un juicio investigador, que es justamente lo que acabamos de leer en Daniel 7, en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde este juicio justamente precede la venida de Cristo Jesús. Cuando viene a pisar el lagar y hacer la cosecha final, eso está narrado justo antes de la venida de Jesús en la cronología del libro de Apocalipsis. Después de eso viene el juicio ejecutivo, o es la parte ejecutiva del juicio, donde Cristo Jesús viene, y eso se le conoce como el día del juicio. Ese es el día donde Dios va a llevarse a los suyos y va a dejar en muertos a los que no aceptaron la invitación de Dios. Y por último, el juicio final de los impíos, que se encuentra narrado en Apocalipsis capítulo 20. Son 4 fases del juicio en las que la Biblia nos habla mínimamente. Hay otras fases, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en estos. El juicio de Cristo Jesús en este momento que está pasando en el santuario celestial es el juicio investigador. Y yo quiero que ahora entendamos un poco en relación al tema del juicio investigador, y vamos a pasar a la parte práctica. ¿En qué sentido o en qué nos afecta a nosotros el hecho de que Jesús esté intercediendo por nosotros en el cielo? ¿O qué significa eso para nosotros hoy en nuestra vida práctica, en nuestro diario vivir? En primer lugar, yo no hice una estadística ni un estudio, pero yo creo que la mayor cantidad de personas que hablan en relación de juicio o de juzgar, hacen referencia al libro de Mateo capítulo 7, versículo 1, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es un versículo bien conocido porque nos libera de cualquier acusación que nos pueda hacer cualquier persona. No juzguéis, no me juzgues porque tú no eres Dios ni nada por el estilo, y por ahí nos vamos. No juzguéis para que no seamos juzgados. Así que eso es básicamente el uso que nosotros hacemos de ese texto. Sin embargo, el versículo 2
justo siguiendo ese texto, dice, porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Lo que quiere decir que el juicio de Dios es directamente proporcional al juicio que nosotros tenemos con nuestros semejantes. Y ahí entra la parte práctica. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros semejantes? ¿De qué manera estamos tratando nosotros a nuestros semejantes, a nuestros enemigos, a las personas que hablan mal de nosotros, a las personas que dicen chismes, a las personas que se burlan de nosotros? ¿De qué manera nosotros lo tratamos? Si es ganas de pelear, bueno, de la misma manera como nosotros peleamos con nuestros semejantes, de esa misma manera Dios nos va a tratar a nosotros en ese juicio investigador. Ahora, no es que Dios va a venir a pelearnos y a tratarnos mal, simplemente nosotros nos estamos autocondenando cuando nosotros tratamos a personas de una manera que no es la manera correcta. Hoy en día, cada uno de nosotros tiene la misión de buscar a Dios con todo nuestro corazón, de pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados. Si hay alguien que tiene algo contra nosotros, ir y reconciliarnos con ese hermano. Si hay una persona que a mí no me cae bien o lo que sea, ir y pedir perdón. Buscar el Espíritu Santo y pedir por unidad. Porque solamente así vamos a obtener el éxito en la vida espiritual, y cuando nuestro nombre sea pasado por el Tribunal Supremo en el cielo, nuestros nombres van a ser aprobados y el juicio se va a transformar en una razón de júbilo y no una razón de tristeza y dificultad. Recuerden que el problema no es el sistema judicial, sino mi condición. Si no existiera sistema judicial, Cristo no habría tenido que morir por nosotros. Pero gracias a la salvación que tiene Cristo en nosotros, nosotros también podemos hacer un sacrificio. De la misma manera que Él se sacrificó por nosotros, nosotros también sacrificarnos por las otras personas. Hay un texto que habla en Mateo 5, 23 al 25, que menciona que si tú vas a ofrecer una ofrenda a tu Dios y tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate con tu hermano y después trae la ofrenda delante de la presencia de Dios. ¿Y saben lo que dice ese texto? Yo lo voy a leer porque nos quedamos con esa parte, pero no leemos la otra parte, que justamente es la parte que nos incumbe a nosotros hoy. Mateo 5, 23 al 25. Y voy a leer el versículo 25. Dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. ¿Saben? El adversario de nosotros es todas aquellas personas que nos han ofendido o que nosotros hemos ofendido. Aquí dice, no es si tú tienes algo contra hermano, sino si tu hermano tiene algo contra ti, porque tal vez nosotros hicimos algo malo en contra de esa persona. Recuerda, ponte de acuerdo con ese adversario mientras estás en el camino. Ese camino es el camino donde todos nosotros estamos en este momento. Es un camino que nos está llevando a la salvación, y mientras estamos en camino y no se ha dado el veredicto, es necesario que cada uno de nosotros se arrepienta de su mal camino antes de que llegue el juicio final. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Podemos hablar un poco en relación a esto, pero la combinación que existe entre creación y fuentes de las aguas, que es el diluvio, el otro lugar donde menciona la fuente de las aguas y la destrucción de todo el mundo, hace referencia a que el juicio de Dios se va a manifestar en la humanidad basado en la ley de Dios, que de acuerdo a Santiago 2 es la ley moral, la ley a través de la cual toda la humanidad va a ser juzgada. Santiago 2 nos habla no solamente de los 10 mandamientos, sino que también nos habla de hacer acepción de personas, de tratar a unos mejor que a otros, de intentar congraciarse con unos mientras dejamos a otros a un lado. Mis hermanos, la parte práctica del llamado del Evangelio que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros en este contexto es que cada uno de nosotros se ponga en directa comunión con Dios,
que presentemos nuestra ofrenda delante de la presencia de Dios, pero que si hay algo contra alguien en nuestro corazón, nos acomodemos antes de que sea demasiado tarde. Recuerden que de la misma forma que nosotros juzgamos, medimos o tratamos a nuestro semejante, Dios nos va a tratar en ese juicio, porque con la misma vara con que medimos, se nos va a medir. Vamos a orar. En este momento, Señor, estamos agradecidos porque tú nos has acompañado. Tú has sido nuestro juez, tú has sido nuestro abogado, tú has sido nuestro salvador. Hay muchas cosas que tal vez cuando leemos en la Biblia nos hacen pensar, pero en este momento yo suplico por favor que tú perdones nuestros pecados, que tú nos hagas pensar y actuar en base a lo que conocemos que es correcto, Señor. Si hay en este templo personas que guardan rencor, que tienen problemas, por favor, Señor, soluciona cualquier situación y únenos. En tu palabra tú mencionas que tu Santo Espíritu se derramó cuando estaban unánimes juntos en oración. Queremos ser esa iglesia, Señor, queremos ser ese pueblo. Una iglesia que te busca a ti y que por consecuencia nos amamos unos a otros. Ayúdanos a estar listos para que cuando nuestro nombre se pase en ese juicio, podamos estar felices de que aceptamos tu salvación y que aún hoy vivimos en conformidad con tus mandamientos. Si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, suplico que tú llegues a su corazón y que lo convenzas lo más pronto posible. Lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.